En la oscuridad de la noche, los susurros de las sombras se entrelazan con el viento gélido. Los árboles retorcidos parecen albergar secretos ancestrales y cada crujido de una rama podría ser el aviso de algo que se acerca. ¿Te atreverías a mirar detrás de ti? Saludos noctámbulos y noctámbulas. Esta semana traemos relatos que nos hacen llegar día con día a muchos de ustedes y les agradecemos mucho sus aportaciones, así como sus mensajes de aliento en cada video que subimos en nuestras redes sociales. Espero que estos relatos sean de su total agrado. Recuerden, vayan por algo de tomar, de comer, lleven a la novia o al novio, a sus padres, en fin, a toda la familia para que se reúnan a escuchar Cuéntame tus miedos. Espero que estén listos para estos capítulos. Mi nombre es Siniestro y por el momento los dejo con Sombra. El faro de los lamentos. Había una vez un faro solitario en la costa de Veracruz. Su luz parpadeaba con una tristeza insondable, como si llevara siglos buscando algo que nunca encontraría. Los pescadores locales evitaban acercarse a él después del anochecer, pues decían que estaba maldito. Una noche, un joven llamado Diego decidió desafiar las advertencias. Necesitaba dinero para su familia y los rumores de tesoros escondidos en el faro eran demasiado tentadores. Abordó su bote y remó hacia la estructura solitaria. El faro estaba cubierto de musgo y salitre. Las escaleras de caracol crujían bajo sus pies mientras ascendía hacia la cima. La luz parpadeaba con una cadencia enfermiza, como el latido de un corazón agonizante. Diego llegó al balcón superior y miró al horizonte. Ahí en la oscuridad vio una figura, una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y desgreñado. Sus ojos brillaban como dos faros en la tormenta. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién eres?, preguntó Diego temblando. La mujer no respondió. En cambio, señaló hacia el mar, que estaba embravecido. Diego siguió su mirada y vio una embarcación a la deriva. Eran los restos de un naufragio. Los cuerpos flotaban en el agua, con sus ojos vidriosos mirando al cielo. ¿Qué ha sucedido aquí?, susurró Diego. La mujer se acercó a él. Su piel era fría como el mármol. Le tomó la mano y la llevó hacia el faro. Diego no podía apartar la vista de los cadáveres en el mar. Soy María, la guardiana del faro, dijo la mujer. Cada noche enciendo la luz para guiar a los marineros perdidos, pero no todos encuentran su camino de regreso a casa. Algunos quedan atrapados entre los mundos, vagando sin descanso. Diego sintió lágrimas en sus ojos. ¿Cómo podía ayudar a esos espíritus atormentados? Debes encontrar sus pertenencias, dijo María. Solo así podrán descansar en paz. Pero ten cuidado, hay fuerzas oscuras que protegen esos tesoros. Diego asintió, bajó al mar y buceó entre los restos del naufragio. Encontró un cofre lleno de monedas de oro y una joya centelleante, pero también vio sombras, acechando en las profundidades, criaturas que no pertenecían a este mundo. Cuando regresó al faro, María sonrió. Has hecho lo correcto, Diego. Ahora, encienda la luz una última vez y guía a los espíritus hacia su descanso eterno. Diego subió al faro y giró la rueda oxidada. La luz se encendió con una intensidad sobrenatural. Los espíritus emergieron del agua. Sus formas etéreas danzaban alrededor del faro. Luego, desaparecieron en la oscuridad. María también se desvaneció, pero antes de irse, le susurró a Diego. Nunca olvides este lugar, ni la historia de los que aquí encontraron su fin. El faro siempre te recordará. Diego vivió el resto de su vida en Veracruz, contando la leyenda del faro de los lamentos a quienes quisieran escucharla. Pero la historia no termina aquí. A medida de que pasaban los años, Diego comenzó a experimentar cosas extrañas. Por las noches de luna llena, cuando el viento soplaba desde el mar, el faro cobraba vida. La luz parpadeaba con una intensidad inusual y los ecos de risas y lamentos resonaban en las escaleras de caracol. Diego se preguntaba si los espíritus que había liberado regresaban para visitarlo. Una noche, mientras observaba el horizonte desde el balcón del faro, vio una figura familiar. Era María, la guardiana. Su cabello blanco flotaba alrededor de su rostro pálido. Diego sintió una mezcla de miedo y alegría. María, ¿por qué has vuelto?, preguntó Diego.
La mujer sonrió tristemente. Los espíritus no siempre encuentran la paz eterna, Diego. Algunos siguen atrapados entre los mundos, vagando sin rumbo. He venido a advertirte. ¿Advertirme? ¿De qué? María señaló hacia el mar embravecido. Las olas chocaban contra las rocas con furia. Hay una tormenta llegando, una tormenta como ninguna otra. Los espíritus están inquietos. Debes proteger el faro y su luz. Si fallas, las consecuencias serán terribles. Diego asintió. Se preparó para la tormenta, reforzando las ventanas y encendiendo la lámpara del faro. La luz parpadeaba más rápido, como si también sintiera la amenaza. La tormenta llegó esa noche. Los vientos aullaban y las olas golpeaban las paredes del faro. Diego subió al balcón y miró al mar. Allí, en medio de la tempestad, vio una flota de barcos fantasma. Sus velas rotas ondeaban al viento y los marineros muertos miraban fijamente hacia el faro. Protege la luz, Gritó María desde la oscuridad. Diego giró la rueda con todas sus fuerzas. La luz se volvió cegadora y los barcos fantasma retrocedieron, pero uno de ellos se acercó peligrosamente. El capitán, con un parche en el ojo y una sonrisa siniestra, extendió su mano huesuda hacia Diego. El faro es nuestro ahora. Rugió el capitán. Diego luchó contra la fuerza invisible que lo empujaba hacia el abismo. María apareció a su lado, sosteniendo una daga de plata. no permitas que se apague la luz. Gritó. Diego tomó la daga y la clavó en el corazón del capitán. El barco fantasma se desvaneció y la tormenta se calmó. María sonrió. Has demostrado tu valía, Diego. El faro te ha elegido como su nuevo guardián. Protege la luz y guía a los espíritus perdidos hacia su descanso. Desde entonces, Diego vivió en el faro. La luz nunca parpadeó de nuevo y los espíritus encontraron la paz. Pero a veces, en las noches de tormenta, aún podía escuchar los lamentos lejanos y ver las velas de los barcos fantasma en el horizonte. Y así, el faro de los lamentos siguió su eterna búsqueda, guiando a los perdidos y protegiendo a los vivos en la costa embrujada de Veracruz. El tren de las almas perdidas. En la Ciudad de México, el transporte público es un laberinto de acero y concreto, pero hay una línea de metro que se destaca por su oscuridad y misterio, la línea 9. Los pasajeros la llaman el tren de las almas perdidas. La línea 9 atraviesa los barrios más antiguos de la ciudad. Sus vagones están llenos de susurros y sombras. Nadie sabe cuándo fue construida exactamente, ni quién la diseñó. Algunos dicen que es una línea fantasma, que aparece y desaparece según su voluntad. Los pasajeros que abordan la línea 9 sienten una opresión en el pecho. Las luces parpadean y el aire se vuelve denso. Los asientos están desgastados y las ventanas están empañadas. Pero lo más inquietante son los otros pasajeros. En la línea 9 viajan las almas atormentadas, los que murieron en accidentes, los que se quitaron la vida, los que fueron asesinados. Sus rostros están pálidos, sus ojos vacíos, no hablan, pero sus miradas te perforarán el alma. Un día, un joven llamado Javier abordó la línea 9. Había perdido a su hermana en un accidente de tráfico. Su dolor era insoportable. Cuando entró al vagón, sintió que algo lo observaba. Se giró y vio a una mujer sentada en la esquina. La mujer tenía el cabello largo y oscuro. Su vestido estaba manchado de sangre. Javier se acercó y le preguntó: ¿Estás perdida? La mujer no respondió. En cambio, señaló hacia la ventana. Afuera, vio un paisaje desolado, edificios en ruinas, calles vacías, árboles retorcidos. No era la Ciudad de México que conocía. ¿Dónde estamos?, preguntó Javier. La mujer finalmente habló. Su voz era un susurro helado. En el lugar de los mundos. Aquí, las almas vagan sin rumbo. Algunas buscan redención, otras venganza, pero todas están atrapadas. Javier tembló. ¿Cómo había llegado allí? La mujer le entregó un boleto de papel arrugado. En él
estaba escrita una única palabra: regreso. Tienes una oportunidad, dijo la mujer. Si encuentras a tu hermana y la guías hacia la luz, podrás volver. Pero cuidado, hay criaturas que acechan en las sombras. Javier descendió en una estación desconocida. El suelo estaba cubierto de hojas secas y el viento soplaba como un lamento. Siguió un camino hacia un bosque oscuro. Allí encontró a su hermana, sentada en una piedra. «Ana», susurró Javier. Ana levantó la cabeza. Sus ojos estaban vacíos, pero algo en ellos cambió al ver a su hermano. Javier la abrazó y la guió de regreso al tren. La mujer de sangre le sonrió. Has cumplido tu parte, dijo. Ahora, regresa. Javier subió al tren y mostró su boleto. La línea 9 se desvaneció y él despertó en su cama. Ana estaba a su lado, viva y sonriente, pero Javier sabía que había cambiado. Había visto el otro lado. Desde entonces, Javier visita la línea 9 cada noche, guía a las almas perdidas hacia la luz y enfrenta a las criaturas que acechan en las sombras. Su hermana lo acompaña, su mirada ahora llena de gratitud, y así, el tren de las almas perdidas sigue su eterno viaje, llevando consigo historias de dolor, redención y esperanza en la Ciudad de México. El Rincón del Diablo. En la oscuridad de la medianoche, en un rincón olvidado de un antiguo monasterio, el aire se espesa y se enfría. Las velas parpadean y las sombras se alargan, como si el mismo abismo se abriera en el suelo. Allí, en la penumbra, aparece una figura, el diablo. Su piel es de un rojo intenso, como si estuviera ardiendo desde dentro. Sus ojos, dos brasas encendidas, escrutan el alma de aquellos que se atreven a mirarlo. Su sonrisa es retorcida, llena de malicia y promesas de poder. Las llamas danzan a su alrededor, como si fueran sus fieles servidores. El diablo habla con una voz que parece arrastrar sus palabras desde las profundidades del infierno. Susurra secretos oscuros, tentaciones inimaginables. Ofrece riquezas, fama, amor, pero a un precio demasiado alto. Quienes caen en su trampa se convierten en títeres de su voluntad, atrapados en un ciclo interminable de desesperación y sufrimiento. Los monjes del monasterio cuentan historias de aquellos que se encontraron con el diablo, un músico que vendió su alma por la habilidad de tocar como los ángeles, solo para descubrir que su música solo traía dolor y muerte. Una joven que pactó con él para salvar a su amado, solo para verlo marchitarse y morir en sus brazos. Dicen que el diablo se alimenta de la desesperación y la codicia humanas, que se nutre de nuestras debilidades y miedos. Pero también dicen que hay una forma de vencerlo: la fe en algo más grande que nosotros mismos, en la luz que puede disipar incluso las sombras más profundas. Así que si alguna vez te encuentras en un rincón oscuro, con el aire enrarecido y las velas parpadeando, ten cuidado, porque el diablo podría estar esperando, listo para ofrecerte todo lo que deseas a cambio de tu alma. Y en ese momento tendrás que decidir si estás dispuesto a pagar el precio. El diablo extiende sus garras hacia aquellos que buscan poder y riquezas. Susurra promesas tentadoras, pero su sonrisa retorcida revela su verdadera intención: la destrucción de almas. Los monjes del antiguo monasterio advierten a los viajeros que se aventuran cerca de su dominio: no hables con él, susurran, no caigas en su trampa. Pero hay quienes no pueden resistirse. Un joven alquimista, desesperado por descubrir el secreto de la inmortalidad, se encontró con el diablo en una noche de luna llena. ¿Qué ofreces?, preguntó el alquimista. El diablo sonrió y le ofreció un elixir dorado. Bebe esto, dijo, y vivirás para siempre. El alquimista aceptó sin dudarlo, pero la inmortalidad tenía un precio. El alquimista vio a sus seres queridos envejecer
y morir. Mientras él permanecía igual, la soledad lo consumió y su corazón se volvió tan frío como el hielo. Finalmente, en un acto de desesperación, buscó al diablo nuevamente. «Dame la muerte», suplicó. «No puedo soportar esta eternidad vacía». El diablo se rió. La muerte no es tan fácil, dijo. Debes servirme. Y así, el alquimista se convirtió en un esbirro del diablo, atrapado entre la vida y la muerte, condenado a vagar por toda la eternidad. La moraleja de esta historia es clara. El poder y la codicia pueden llevarnos por caminos oscuros. El diablo acecha en las sombras, esperando a aquellos que están dispuestos a vender sus almas. Pero también hay esperanza. La fe, la bondad y la luz pueden vencer incluso al más oscuro de los enemigos. Así que, viajero, ten cuidado, no te dejes seducir por las promesas del diablo. Busca la luz y mantén tu alma a salvo. La habitación 404. En las profundidades de un antiguo hospital, los pasillos se retorcían y giraban como laberintos vivientes. Las luces parpadeaban con un ritmo irregular, como si el edificio respirara con una vida propia. Los pacientes hablaban en susurros sobre la habitación 404, una sala que aparecía en los planos, pero que nadie había visto jamás. La leyenda decía que aquellos que entraban a la habitación 404 nunca volvían a ser vistos. Se rumoreaba que dentro las leyes de la naturaleza no aplicaban. El tiempo se distorsionaba y las sombras cobraban vida. Los médicos desestimaban estas historias como meras supersticiones, pero la enfermera Elena no estaba tan segura. Había notado que cada vez que alguien desaparecía, la última habitación conocida era siempre cerca de la habitación 404. Una noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, Elena decidió investigar, armada solo con su linterna y una creciente sensación de temor. Se adentró en los pasillos oscuros. Cada paso resonaba con un eco que parecía burlarse de su valentía. Finalmente, encontró la puerta con el número 404. Estaba abierta, invitándola a entrar. Con el corazón latiendo en su pecho, Elena empujó la puerta. Lo que vio dentro desafió toda explicación. La habitación se extendía mucho más allá de lo posible, con un cielo estrellado donde debería haber un techo. Las leyes de la física se habían roto y las estrellas parecían moverse al compás de una música inaudible. De repente, una figura surgió desde las sombras. No era humana, era una masa de oscuridad, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Elena quiso correr, pero sus pies no respondían. La figura se acercó, susurrando palabras en un idioma olvidado. Elena cerró los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrió, se encontró de nuevo en el pasillo, con la puerta de la habitación 404 sellada como si nunca hubiera existido. Nadie le creyó cuando contó su historia, pero ella sabía la verdad. Algo antiguo y oscuro habitaba en aquel hospital, escondido en una habitación que no estaba destinada a ser encontrada. Desde entonces, Elena evitó pasar cerca de donde una vez estuvo la habitación 404. Sin embargo, en las noches más silenciosas, podía escuchar el eco de una música distante y risas de algo que no era de este mundo. Y aunque el hospital continuó su funcionamiento normal, algunos pacientes juraban ver estrellas fugaces desde las ventanas de sus habitaciones. Un recordatorio constante de que el terror puede esconderse en los rincones más inesperados. Elena se convirtió en una sombra de lo que una vez fue, obsesionada con la habitación 404. A pesar de sus esfuerzos por evitarla, la curiosidad y el terror la arrastraban de vuelta a aquellos pasillos oscuros. Noches enteras las pasaba en vela, escuchando los susurros que emanaban de las paredes, como si el hospital le hablara directamente a ella.
Los colegas de Elena comenzaron a notar su comportamiento errático. Murmullos y rumores se esparcían. Algunos decían que había sido tocada por la locura, otros que había visto algo que ningún ser humano debería presenciar. Pero una noche, todo cambió. Un nuevo paciente fue ingresado en el hospital, un hombre viejo y cansado, que hablaba en lenguas antiguas y dibujaba símbolos extraños en las sábanas con sus dedos temblorosos. Elena sintió una conexión inmediata con él. Sus ojos contenían la misma mirada perdida que ella veía en el espejo. El anciano le habló de un mundo más allá del nuestro, un lugar donde la habitación 404 era la puerta de entrada. Le advirtió que había entidades que custodiaban ese umbral, seres que no pertenecían a nuestro plano existencial. Le dijo que la habitación no se encontraba en un lugar, sino en todos a la vez, y que solo aquellos que habían sido marcados podrían verla. Elena sabía que tenía que enfrentarse a la verdad. Armándose de valor, decidió entrar una vez más en la habitación 404. Esta vez estaba preparada. Llevaba consigo amuletos y talismanes que el anciano le había dado, cada uno con un símbolo que brillaba con una luz tenue. Al abrir la puerta, el hospital desapareció. Se encontró en un vasto desierto, bajo un cielo nocturno que no era el nuestro. Las estrellas formaban constelaciones desconocidas, y la luna, de un color rojo sangre, iluminaba la arena con una luz ominosa. Frente a ella se alzaba una torre negra que tocaba el cielo, hecha de un material que parecía absorber la luz. La música que había escuchado antes era más fuerte ahora, una melodía que resonaba con su alma. Sabía que tenía que entrar en la torre. Lo que encontró dentro no puede ser descrito con palabras de este mundo. Vio la historia del universo desplegarse ante ella y entendió que la habitación 404 era más que una leyenda. Era un recordatorio de que hay más en nuestra existencia de lo que podemos comprender. Cuando Elena regresó, ya no era la misma. Había traído consigo conocimientos antiguos y una nueva comprensión de la realidad. El hospital siguió funcionando y la habitación 404 se convirtió en un mito una vez más. Pero para aquellos que saben dónde mirar, las respuestas están escritas en las estrellas que nadie más puede ver. El abismo. En una noche oscura y lluviosa, Daniel, un joven médico residente, se encontraba solo en la morgue del hospital. La luz fluorescente parpadeaba intermitentemente, creando sombras inquietantes en las paredes de azulejos blancos. El olor a formaldehído y descomposición llenaban el aire, pero Daniel estaba acostumbrado a ello. Después de todo, había pasado meses trabajando en este lugar. Había escuchado rumores sobre la morgue, historias susurradas entre los médicos y enfermeras veteranos. Decían que los cuerpos no siempre descansaban en paz, que a veces se movían por sí mismos, como si aún estuvieran vivos. Daniel había reído ante esas historias, considerándolas simples leyendas urbanas, pero esa noche todo cambió. Daniel estaba realizando la autopsia de un hombre mayor. El cuerpo yacía sobre la mesa de acero inoxidable, con la piel pálida y los ojos cerrados. El corte en forma de Y se extendía desde el esternón hasta el pubis. Daniel estaba concentrado, siguiendo meticulosamente los protocolos establecidos. Sin embargo, algo lo perturbó. Un susurro tenue, apenas audible, parecía venir del cadáver. ¿Quién está ahí?, preguntó Daniel, mirando alrededor de la sala. Pero él estaba solo. Decidió ignorarlo y continuó con su trabajo. Sin embargo, el susurro persistió, cada vez más fuerte. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O había algo más en juego? Cuando abrió el pecho del hombre para examinar el corazón, el susurro se intensificó. Esta vez pudo distinguir palabras. ¿Por qué me cortas, Daniel? La voz era ronca y desgarrada. Daniel dejó caer el bisturí. El corazón del hombre no debería estar latiendo, no debería estar hablando, pero lo estaba haciendo.
¿Quién eres?, preguntó Daniel temblando. Soy el guardián de los secretos. Daniel, he visto lo que ocurre después de la muerte. He visto el abismo y ahora tú también lo verás. Daniel retrocedió horrorizado. El corazón se movía, latiendo con una fuerza imposible. Las venas y arterias se retorcían como serpientes. El cuerpo del hombre comenzó a convulsionar. ¿Por qué me cortas, Daniel? Repitió el corazón. ¿Por qué me separas de mi conocimiento? Daniel no podía moverse. El susurro llenaba la habitación, resonando en su cabeza. El corazón se liberó de su cavidad y cayó al suelo. Se arrastró hacia él, dejando un rastro de sangre en el suelo frío. Ven conmigo, Daniel, dijo el corazón. Ven al abismo. Descubre los secretos que nadie más conoce. Daniel sabía que no podía escapar. El corazón lo atrapó, envolviéndolo en sus venas. La sala de la morgue se desvaneció y Daniel se encontró en un lugar oscuro y sin forma. El abismo. Allí, rodeado de sombras, Daniel vio lo que nadie más había visto: los secretos del más allá, las respuestas a preguntas que ni siquiera se atrevía a formular. Y mientras el corazón seguía hablando, Daniel se dio cuenta de que nunca volvería a ser el mismo. El conocimiento tenía un precio y él había pagado con su alma. Desde entonces, Daniel sigue trabajando en la morgue, pero ahora, cuando realiza autopsias, escucha los susurros de los cuerpos. Los secretos que le revelan son aterradores, pero no puede dejar de escuchar, porque él también es el guardián de los secretos, y el abismo nunca lo dejará ir. Daniel se encontraba atrapado en el abismo, rodeado de sombras y susurros. El conocimiento fluía hacia él como un torrente oscuro, amenazando con arrastrarlo a la locura, pero no podía apartar la mirada, no podía dejar de escuchar. Los secretos que los cuerpos revelaban eran más terribles de lo que había imaginado. Almas atormentadas, vidas truncadas, traiciones y oscuros pactos. Daniel se convirtió en un espectador silencioso de las historias que se desplegaban ante él. Una noche, mientras realizaba la autopsia de una joven mujer, el corazón comenzó a hablar nuevamente. Esta vez, la voz era suave y melancólica. ¿Por qué me cortas, Daniel? Susurró el corazón. ¿Por qué separas mi alma de su morada? Daniel tragó saliva. La joven tenía marcas en el cuello, signos de estrangulamiento, pero su voz no era de ira o venganza, era tristeza. ¿Quién eres?, preguntó Daniel. Soy Elena, respondió el corazón. Fui asesinada por mi esposo. Él me estranguló en nuestra propia casa, pero mi alma no ha encontrado paz. Estoy atrapada entre los mundos, buscando respuestas. Daniel sintió lágrimas en sus ojos. ¿Cómo podía ayudar a Elena? ¿Cómo podía liberarla? Debes encontrar la verdad. Daniel, investiga mi muerte. Descubre quién me mató y por qué. Solo entonces podré descansar. Daniel asintió. Se sumergió en los archivos del hospital, buscando información sobre Elena. Descubrió que su esposo había sido arrestado por su asesinato, pero había sido liberado por falta de pruebas. Nadie sabía la verdad. Daniel se obsesionó con el caso, siguió pistas, entrevistó a testigos y finalmente encontró una carta oculta en el ático de la casa de Elena. La carta revelaba un oscuro secreto. El esposo de Elena estaba involucrado en una red de tráfico de órganos. Con la evidencia en mano, Daniel confrontó al esposo de Elena. El hombre confesó su crimen y fue llevado de nuevo a prisión, pero antes de ser arrestado, sus ojos se encontraron con los de Daniel. No deberías haberme descubierto, dijo el esposo. Ahora también estás atrapado en el abismo. Daniel sintió un tirón en su pecho. El conocimiento tenía un precio, y él lo había pagado con su alma, pero no se arrepentía. Había liberado a Elena y descubierto la verdad. Desde entonces, Daniel sigue trabajando en la morgue. Los cuerpos siguen hablando, revelando sus secretos, y él sigue escuchando, atrapado entre los mundos, buscando respuestas. El abismo nunca lo dejará ir.
Y bueno, comunidad, espero que este capítulo haya sido de su total agrado. Déjenos en los comentarios qué les pareció. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros, así como también no olviden suscribirse y activar la campana cada que subimos videos nuevos. Así como también se suscriban a nuestras redes sociales como lo son el grupo de Facebook, Instagram y TikTok. Recuerda, puedes enviarnos tu relato a cualquiera de nuestras redes sociales o a nuestro correo cuéntametumiedo@gmail.com para que seas el próximo o próxima protagonista de un video. Por el momento, me despido deseando que tengan una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima.